es si hay preguntas sobre lo que vimos en la clase pasada. Hola, profe, buenos días. Hola, hola. Pues, no es mucha molestia, podríamos nada más retomar un momento al principio de no contradicción. Claro que sí, con todo gusto. Voy a compartir pantalla y así lo vemos en la presentación. Muy bien, están viendo la presentación, ¿correcto? Así es, profe. Muy bien. Eh, bueno, en general, el principio de no contradicción, bueno, dijimos, ¿qué cosas hay que tener en cuenta para explicarse el principio de no contradicción? Bueno, la primera cosa es que un principio, ya lo habíamos dicho, es aquello a partir de lo cual surge, se explica, se entiende otra cosa, ¿verdad? Un principio, en ese sentido, es en algún sentido un fundamento, tal vez no el primero, pero sí un fundamento a partir del cual otra cosa se puede sostener, ya sea en el ámbito ontológico, ya sea en el ámbito epistemológico, ya sea en el ámbito lógico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista ontológico, vamos a pensar eh, cuáles son las grandes preguntas ontológicas o las primeras preguntas ontológicas o las preguntas que ontológicamente surgen de primero cuando uno está tematizando el ser de las cosas. Bueno, las cosas las vamos a explicar en función de lo que ellas son, ¿verdad? Y en ese sentido, es importante que veamos, que podemos preguntar qué son las cosas, por un lado, o sea, para explicarse su modo de ser, su modo de existir, para ver también cómo podemos explicar que vengan a la existencia y que se mantengan en ella o que dejen de mantenerse en la existencia. Y la otra gran pregunta que podemos hacer en términos ontológicos es a propósito de cuáles son las cualidades que poseen las cosas, que también son formas de ser. O sea, ya no es solo ser en ese sentido, no significa solamente existir en el tanto de que, en tanto que el ser explique solamente ese hecho, digamos, fundamental ontológico que es la existencia, sino también el ser también explica modos de ser. O sea, una vez que ya damos por entendido que las cosas existen, nos podemos preguntar cómo es que las cosas existen. Ahora, el principio de no contradicción en términos ontológicos tiene que ver con que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. O bien, no puede tener y no tener al mismo tiempo. Ah, y bajo el mismo respecto, eso es importante también. No puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo respecto. Y no puede tener y no tener una cualidad, un rasgo, una característica al mismo tiempo y al respecto de lo mismo. Por ejemplo, yo no puedo estar vivo y muerto al mismo tiempo. O bien estoy vivo o bien estoy muerto, pero no puedo estar las dos cosas. ¿Ya? Este, yo, eh, yo puedo existir o puedo no existir, pero no puedo existir y no existir al mismo tiempo. Eso sería contradictorio, ¿verdad? Eso desde el punto de vista ontológico. Y desde el punto de vista lógico, ya tiene que ver con las cualidades, bueno, abstractas, o sea, tiene que ver con el pensamiento. Eh, Desde el punto de vista lógico, hablamos del principio de contradicción en función de proposiciones. Hay dos proposiciones que se refieren a un mismo estado de cosas que si son contradictorias, ambas no pueden ser al mismo tiempo verdaderas. Por ejemplo, en este momento yo vivo en San Rafael de Montes de Oca, ¿verdad? En este momento en San Rafael de Montes de Oca está haciendo un solazo, ¿verdad? Y está haciendo mucho calor. No puede ser que esté haciendo sol y no esté haciendo sol al mismo tiempo, y no puede ser que esté haciendo calor y no esté haciendo calor al mismo tiempo. O, por ejemplo, no puede ser que esté lloviendo y que esté haciendo y que esté sin llover al mismo tiempo acá en la localidad donde yo me encuentro al mismo tiempo y sí, al mismo tiempo. Puede ser que esté lloviendo en alguna zona del país. Ustedes vieron que ahorita estamos bajo la influencia de una cuestión meteorológica ahí. Puede ser que en alguna parte del país en este momento esté lloviendo y aquí en San Rafael no lo esté.
Pero eso no es contradictorio. ¿Por qué? Porque no se refieren exactamente a lo mismo. El problema es considerar que en un lugar esté lloviendo y no lloviendo al mismo tiempo. Eso es. Profe, y cuando dice según el mismo respecto, ¿a qué se refiere? El respecto es como a propósito de la misma, del mismo problema, de la misma cosa, de la misma circunstancia. Sí, eso. Okay. Profe, ¿me escucha? Sí, perdón, nada más querías preguntarle a Esteban si le quedó claro. Perdón. Sí, sí, es que él preguntó. Sí, profe, perfecto. Sí, es que se me confundió un poco sobre eso de que pueden darse situaciones, pero entonces es sobre exactamente la misma situación que no puede haber contradicción. Exactamente. Vamos a ver, yo puedo estar o bien sentado o bien de pie, pero no al mismo tiempo, ¿verdad? Yo puedo estar o bien dormido o bien despierto, pero no al mismo, bueno, a veces parece que ando medio dormido, pero no puedo estar dormido y despierto al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, hay una diferencia ahí. Entonces, eso respecto de lo mismo que preguntó, creo que Amanda, es exactamente eso, es en función de una misma cosa, de una misma circunstancia y con los mismos criterios. Profe, es que tengo una duda. Por favor. No es una duda, es como un problema existencial. Vea, ¿usted ha escuchado acerca del gato de Schrödinger? Sí, lo explicamos la clase pasada. Ah, es que yo no vine a la clase pasada. Ya, sí, sí, precisamente hicimos el ejemplo. El gato de Schrödinger, nada más, así, muy rápido, solo para responderle, Ajá, sí. solo como para que vea que no lo despacho. El gato de Schrödinger, antes de saber qué es lo que sucede con él, o sea, el problema es que el gato de Schrödinger es una metáfora del mundo que nosotros conocemos para explicar partículas que son o sea, que es un entorno que nosotros no experimentamos. Entonces, el problema es que la metáfora, ahí digamos que la metáfora podría eventualmente llamar error, digamos. Pero el punto, bueno, sí, ve, Gianluca nos está ayudando. Gianluca puso que la teoría explica una propiedad que solo es aplicable a las partículas, no es aplicable para nosotros. Porque las características que tienen las partículas no son las que tenemos nosotros. Pero el punto es, el gato de Schrödinger, lo que explica es que dentro de cierta explicación, antes de hacer la medición a nivel de partículas, uno puede generar hipotéticamente la noción de que una partícula esté o no esté en un lugar y para la cuestión que estamos explicando a nivel de partículas funciona. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Una vez que se hace la medición, se determina exactamente a dónde estaba. No es, el punto es, con el gato, una vez que abrimos la tapa, entonces nos damos cuenta, ¿el gato está vivo o está muerto? Sí, O sea, efectivamente, ontológicamente hablando, el gato no puede estar muerto y vivo al mismo tiempo. Ese es el punto. Sí, entiendo. Gracias, profesor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta sobre la clase anterior? Gracias, Gianluca. No. Bien, entonces, sigamos. Ya estamos por terminar las nociones preliminares del curso y después vamos a entrar a la parte de los presocráticos, que son los que vamos a ver hoy, son Tales y Anaximandro, tal como les habíamos dicho. Muy bien, hay otros principios en relación con lo que nos interesa en metafísica que vamos a ver. Ahorita, el principio de tercero excluido es un principio que también encontramos en Aristóteles, que tiene que ver con lo siguiente. Se parece un poco al principio de contradicción en relación con que una cualidad o está o no está presente, ¿verdad? Pero esto tiene que ver tiene que ver con aquello en lo cual no podemos encontrar una gradualidad entre tener la cualidad y no tenerla. Vamos a ver, voy a tratar de explicar esto. Vamos, cuando estamos hablando del principio de tercero excluido, es que estamos pensando en un entorno donde solo hay dos posibilidades que son irreductibles la una a la otra, solo se puede presentar una de las dos, ¿verdad? Y por lo tanto, una excluye la otra necesariamente. Y no hay punto intermedio. Vamos a ver. Voy a poner el ejemplo
bueno, Aristóteles pone un ejemplo. Entre hombre y caballo, si esos son los dos puntos que estoy comparando, no hay un tercero entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos hablando de estos dos elementos, o bien es un hombre o bien es un caballo, pero no es que podemos encontrar ahí un punto intermedio entre ellos. Hombre y caballo. Alguien me dirá, bueno, están los centauros, ¿verdad? Que es el torso de un caballo, las patas del caballo y el tronco de un ser humano. Bueno, sí, ahora eso es un ser fantástico. Eso es posible solo imaginariamente, solo, digamos, literariamente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero el punto es, en los objetos reales, en los que existen efectivamente, no hay un punto intermedio entre caballo y hombre, o entre caballo y ser humano. ¿Me explico? Cualquier punto entre ellos dos sería un tercero que no es posible, que no es, y que por no ser posible no es real. Hay otras relaciones a donde sí hay posible entender esa gradualidad. En la clase pasada, alguien trajo a colación el asunto del desarrollo de una semilla que puede, lo que empieza como una semilla termina como árbol. Ahí sí podemos pensar una gradualidad determinada en los pasos intermedios. O, por ejemplo, cuando uno habla de las escalas de grises, por ejemplo, que va de negro a blanco, y en medio lo que hay es un abanico de posibilidades de diferentes grises. Bueno, ahí no estamos hablando de principios que excluyan de suyo la existencia de un intermediario entre ellos. El principio del tercero excluido es un principio que tiene que ver con cualidades que son excluyentes entre sí. ¿Ya? En algún momento vamos a hablar de sobre eso en el semestre. No sé si queda alguna duda sobre esto. ¿Todo claro? Profe, sería como en lógica que algo es verdadero o falso. Es No correcto. hay un término medio. Sí, exactamente. Es correcto. Profe, mira que es súper interesante lo que dice. Yo estudio ciencias políticas Sí, señor. y dentro de las discusiones de clase, digamos, ese ha sido como siempre el gran pleito en clase porque la mayoría de profesores dicen que no hay cosas buenas ni hay cosas malas, sino que los ponen como en términos medios. Correcto. Entonces, yo siempre he dicho, digamos, que a nivel profesional usted no puede solamente omitir que hay una realidad que diga que algo es malo o algo es bueno, sino que lo ponen como en una escala de grises al final. De hecho, la otra vez estábamos en una discusión y una de las discusiones era que yo le decía al profesor que él no podía decir como politólogo que una violación era buena o mala a partir de quien la viera. Y me hizo mucha gracia porque el chaval lo dijo que sí se podía ver así, mala o buena a partir de quien la viera. ¿Sí me explico? Eso es a lo que le llaman la falacia del concepto robado de Ayn Rand. Sí, comprendo. Sí, ahí lo que hay que hacer es, bueno, también en algún momento, recordemos que ahí lo que usted está relatando tiene que ver con el ámbito discursivo y también tiene que ver con una toma de decisión a propósito de cuáles son los parámetros mediante los cuales se juzga una cosa. Por ejemplo, Sí. yo incluso creo que tiene problemas políticos el decir que una violación de alguna manera podría verse como algo bueno. Sin embargo, cuidado, sin embargo, inmediatamente yo les voy a decir algo. Por ejemplo, Aristóteles decía en la Ética de Nicómaco que el bien es algo que es en última instancia lo que motiva, incluso las acciones malas, porque uno no busca lo malo en tanto que malo, sino que busca lo malo en tanto que algo bueno. Desgraciadamente, el punto es este. Solo para ver esta posibilidad, ojo, yo no estoy para nada de acuerdo con calificar como buena una violación, jamás. Pero el punto es, ¿qué es en última instancia lo que motiva a un violador, lo que motiva a una persona que incurre en semejante vejación? Es algo que de alguna manera para su interior, independientemente del daño que está haciendo a la víctima o al entorno social o como lo queramos ver, independientemente de ese gran daño, que es un problemón, para esa persona de alguna manera hay algo que la motiva a llevar a cabo esa acción. Aristóteles diría, ahí hay un nivel de bien, que si lo comparamos con el bien social, termina siendo negativo a nivel macro. Pero esa persona, digamos, lo hace
no porque le represente un displacer, no porque le represente un problema, sino que lo hace porque desgraciadamente su esquema de búsqueda de algún bien o de alguna, no sé, de alguna cosa, opera de una manera que hay una retribución. Es terrible, pero para esta persona, aun cuando para todo lo que no sea esta persona es negativo, ahí hay un bien. Pero Sí, vea, ahora sí, le voy a decir, francamente es una manera, creo yo no soy politólogo, pero yo creo que es francamente una manera de retorcer mucho una explicación, sí. para ser honesto. Pero bueno, eso es. Entonces ahí, en este tipo de discusiones, nos tendríamos que ir más bien a ver cuáles son los criterios o los principios. En última instancia es una discusión sobre valores, cómo valoro yo simbólicamente qué valor le doy yo a los elementos que incluye una explicación. Y eso es Claro. lo que habría que discutir en última instancia. Bien. Yo tengo una pregunta, pero es para los compañeros. ¿Cómo es que se llamaba la falacia? Ah, la falacia del concepto rodado, de Ayn Rand. Gracias. Ujú, pues, Muy bien. ¿Alguna otra pregunta con el principio del tercero excluido? Bien. Ahora vamos con un tema, con un principio que es sumamente importante, ¿verdad? Quienes tenemos una visión o quienes queremos acercarnos a una visión determinista del mundo, el principio de razón suficiente es fundamental, ¿verdad? El principio de razón suficiente parte del hecho de que todo tiene una causa, absolutamente todo tiene una causa. No existe en ese sentido, desde el punto de vista causal, algo completa y absolutamente espontáneo, ¿verdad? Todo tiene una causa, independientemente si lo conocemos o no, independientemente de si es fácil de explicar o no, pero todo, absolutamente todo tiene una causa, ¿verdad? El principio de razón suficiente es el que nos da a entender cómo es que a partir de un antecedente que vamos a llamar causa, se genera un consecuente que vamos a llamar efecto, ¿verdad? La razón suficiente para que algo se dé es lo que vamos a entender como causa de eso que vamos a llamar efecto. Vamos a ver. En este sentido, por causa, vamos a entender aquello que es necesario para que se genere eso que vamos a llamar efecto. ¿Se acuerdan? Ya en la clase pasada, en la semana pasada, habíamos visto las nociones de necesidad y contingencia. La relación que hay entre causa y efecto es necesaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si se da la causa, o mejor dicho, una vez que vemos el efecto, es porque necesariamente lo podemos remitir a una causa. ¿Se entiende? La causa en ese sentido lo entendemos como antecedente también, aquí está, ¿verdad? Y el punto es que absolutamente todo tiene una causa, al menos en la explicación de las cosas que nosotros conocemos. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Bueno, habíamos visto la noción de principio, ¿verdad? Si nosotros situamos un primer principio explicativo, ahí estamos llegando al punto límite. Al punto límite. Por eso es que decíamos, las preocupaciones en metafísica tienden a ser las más fundamentales. Y eso, de lo que se trata, no es ni más ni menos de que son las más fundamentales porque van hasta el principio de toda la explicación, en este caso de la explicación causal. ¿Por qué? Porque ese primer principio al que llegamos como punto límite ya no lo podemos explicar por una causalidad que sea anterior, sino dejaría de ser el primer principio. Ahora, hoy vamos a empezar a ver estas explicaciones que recurren al arjé, al primer principio. Entonces vamos a ver qué implicaciones tienen, ¿verdad? Pero en todo lo demás, en todas las cosas, tal como nosotros las conocemos y tal como vemos la existencia de las cosas y sus relaciones, todo tiene una causa, ¿verdad? Aquí les pongo ciertos
ciertos problemas correlativos al problema de la causalidad, que tiene que ver con que tenemos que explicarnos la causalidad en función de si esta ocurre en las cosas tal como las conocemos, o sea, si la causalidad es simplemente un rasgo más de las cosas que conocemos de las cosas, o si, aquí les puse también la referencia a Kant, que lo vamos a ver, o si la causalidad más bien tiene que ver con nuestra perspectiva epistemológica y que en principio, como nosotros conocemos y procesamos el mundo causalmente, entonces a partir de ahí es que nosotros entendemos esa relación que llamamos causa y efecto, independientemente de que esa causa realmente, o sea, no esté causalmente en las cosas. Eso lo vamos a ir viendo a partir de hoy, como les digo, lo vamos a empezar a explicar. Ahora, en relación con la razón necesaria y la razón suficiente o la condición necesaria y la condición suficiente, podemos explicar lo siguiente. ¿Se acuerdan? Necesario, necesidad, es aquello que no puede no ocurrir, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Anteriormente. La condición necesaria es, bueno, también la palabra condición o razón, ¿verdad? Una condición es algo que tiene que cumplirse para que se den unas determinadas consecuencias a partir de ellas, ¿ya? En ese sentido, como práctica mnemotécnica, yo les recomiendo siempre, cuando uno quiere refrescar qué significaba la noción esta condición, es como cuando uno tiene un hermano o un amigo, ¿ya? Y uno les pide algo prestado. ¿Qué le dicen a uno generalmente, especialmente los hermanos? Sí, pero con una condición. ¿Ya? Y ahí después expresan cuál es esa condición. ¿Cómo podemos definir entonces la condición? Bueno, en el caso de las amistades y de las relaciones entre hermanos o hermanas, la condición es, usted tiene que cumplir con algo, es como un requisito, como algo que tiene que ocurrir previo, para que entonces la consecuencia se genere. Bueno, en esta parte que estamos explicando desde el punto de vista causal es similar, es análogo. Una condición es algo, un elemento que tiene que estar ahí, que tiene que darse para que pueda generarse el efecto que vinculamos generalmente con ello. Por eso es que una condición que es de índole necesaria tiene que estar ahí y sin ella no se da la consecuencia. El ejemplo que puse aquí es que la presencia de oxígeno es condición necesaria para que se dé la combustión. Si no hay oxígeno, no hay combustión, al menos, por lo menos hasta en el esquema del mundo que nosotros vivimos, y yo me imagino que pues eso se cumplirá también en otros entornos, ¿verdad? Ahora, la presencia de oxígeno no es de suyo suficiente para que se genere la combustión, ¿verdad? Y eso nos permite explicar ahora la condición suficiente. De nuevo, es una condición, o sea, es algo que tiene que estar ahí. Y la diferencia es que esta es suficiente. Lo que indica es que ella es por sí sola, ¿ya? Ella por sí sola hace posible que se genere el efecto, ¿verdad? Su sola presencia genera un estado de cosas determinado relacionado con ella. ¿Ven? Por ejemplo, ya dijimos, la presencia de oxígeno es condición necesaria para para la combustión. Y ahora, la ausencia de oxígeno es condición suficiente para la extinción de la vida de muchos organismos. Uy, ahí me faltó una S. Ahí disculpan. ¿Verdad? ¿Ven la diferencia? La condición necesaria tiene que estar ahí, pero ella solita no garantiza la generación del efecto. Y la condición suficiente es completamente capaz, por sí sola, de generar el efecto. ¿Se entiende? Preguntas a propósito de estos conceptos. Y podemos hablar tanto de condición como de razón suficiente, es indiferente. Bien. Profe, Dígame. uno en este caso no podría trazar como una línea para atrás, digámoslo así, como, Dígame. o sea,
vamos a ver, teniendo condiciones suficientes, si algo pasó, digamos, un evento A, podrían haber distintas razones por las cuales pasó eso. Entonces, mi pregunta es como si en este marco causal, digámoslo así, uno no puede como ver para atrás. O sea, si pasó A, fue porque antes tuvo un B, digámoslo así. No sé si me di a entender. Vamos a ver, tal como entiendo tu pregunta, te diría que sí, y la entiendo de la siguiente manera. Uno puede remontarse de los efectos a las causas, es más o menos lo que estás diciendo. Ajá, sí. Sí, eso es completamente factible, eso es completamente factible. Ahora, aquí también hay otra noción que es importante, en el sentido de que eso uno lo hace en relación con una noción que llamamos la de posibilidad. Vamos, o sea, a partir de, no sé, llegar a una escena de un incendio, una conclusión necesaria es que había oxígeno. Si no había oxígeno, no había combustión posible, tal como lo habíamos dicho en el ejemplo de la condición necesaria. Ve, ahí tenemos una relación de causalidad que es completamente necesaria, ¿verdad? Ahora, generalmente, lo que nos interesa cuando bueno, a mí no, a los bomberos, digamos, a lo que le interesa a un bombero cuando llega a una escena de un incendio, no es tanto llegar a la conclusión de que hubo fuego, o de que o de que había oxígeno y de que había materiales para quemarse, porque eso es evidente, sino que más bien es ver dentro de las posibilidades cuáles habrán sido los nexos que hubo para generar ahí sí la relación suficiente, la relación entre cosas, la circunstancia suficiente para que se generara, ojo a la palabra, la conflagración, ¿ya? Entonces, en ese sentido, sí, efectivamente, todo lo que es investigativo también, en el sentido no sé, de buscar indicios y cosas por el estilo, va del efecto a la causa. Es más, eso hasta en literatura se explota. O sea, no sé si ustedes son de alguna manera, si tienen alguna afinidad o afición con las novelas policíacas, ¿ya? Es una maravilla y es simplemente una puesta en práctica de este principio, de juzgar condiciones necesarias y condiciones suficientes. En relación, ahí sí más bien inversa, tal como lo estaba diciendo Luis, de los efectos a las causas. Mejor, Luis. Claro, profe, gracias. Con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ok, entonces, por ejemplo, una condición necesaria para que yo haya nacido es que mis papás hayan tenido relaciones, Ajá. pero no es la razón suficiente. La razón suficiente sería que el huevo y el espermatozoide hayan formado un cigoto. Es correcto, es correcto. Sí. Sí. Una relación sexual no es condición suficiente para un embarazo. Uh-huh. Es una condición necesaria, más no suficiente. Ajá. Ven, hasta uno puede hacer ese tipo de juegos. Hay cosas que son condiciones necesarias, más no suficientes para que algo ocurra. Por ejemplo, una relación sexual en relación con la concepción de alguien. Sí, efectivamente. Ojo que Bueno, aunque ahí, ahora que lo en ese pienso, ejemplo, feculación in vitro eso es lo no, que iba a no decir. Okay. Sí, bueno, Sí, pero... yo le iba a decir, ojo que todavía está la in Sí, vitro y hay un montón de otros Sí. procedimientos. Cierto. Ya no es suficiente. Sí, Sanchito se quedó en la Edad Media. Qué pena, qué pena. No, claro, sí, tienen razón. Sí, una relación sexual no es una condición necesaria. No es una relación no es una condición ni una razón necesaria para la concepción. Tienen toda la razón. Sí puede ser una condición suficiente. Ahí sí. Ay, hasta me abochorné. Qué pena, qué pena. Bueno, pero sí, Por dicha están viendo la pantalla y no a mí, ¿verdad? Bien, sí, perdón. pero si quitamos la fecundación in vitro, ahí estamos, si hubiera estado bien el argumento, ¿no? Sí, pero vaya detalle, muchacho. Vaya detalle. Sí. Muy bien, ¿alguna otra pregunta con la que pueda también meter la pata? Profe, por definición, una condición suficiente es necesaria, ¿verdad? No, es que, vamos a ver, es que sea necesaria implica que tiene que estar ahí.
Ahora, una condición puede ser suficiente, pero, pero puede ser contingente. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del incendio, el que alguien haya estado jugando con fósforos puede que sea la condición suficiente para que se hayan dado un montón de incendios, ¿ya? Pero para que haya incendios no es necesario que alguien se ponga a jugar con fósforos. Puede haber otras razones. ¿Me explico? Entonces, una razón suficiente no implica de suyo que sea necesaria, pues. ¿Ya? Sí, básicamente. Ah, ok. Sí, sí, sí. Gracias, Bien, profe. bien, bien. Bien, ¿alguna otra pregunta? Insisto, este tema, bueno, a Sanchito le gusta mucho, ¿ya? Pero además de que es atractivo, digamos, es fundamental para un montón de explicaciones. ¿Queda claro? Si queda claro, entonces podemos seguir. Sí, señor. Muy bien. Creo que con esto estamos terminando. Permítanme para ver. Sí, ya esta es la última diapositiva de nociones generales. Entonces, para recapitular nada más, no sé si tienen alguna duda o pregunta en general sobre lo que hemos visto hasta hoy. Si no, entonces podemos pasar al tema de presocráticos de una vez. Entonces voy a ir buscando la presentación correspondiente. Hola, Hola, hola. ¿a qué se refiere Schopenhauer con lo de la cuádruple raíz del Ah, principio de razón suficiente? muy buena pregunta, muy buena pregunta. Esa es su tesis doctoral. Su tesis doctoral. Si alguna tesis doctoral es accesible, es esa. Ya, está muy bien escrita y es gentil con el lector, hasta donde entiendo. Hasta donde entiendo. Permítame nada más para ver. Ahora sí, respondo y para responder voy a dejar de compartir, así ya, lo siento, pero así me ven un ratico. Vamos a ver, que la cuádruple raíz de razón suficiente en Schopenhauer lo que quiere decir es que hay 4 maneras de entender el principio de razón suficiente, o sea, el principio de causalidad. La causalidad puede ser relacionado con el ser, con el devenir, con el actuar y con otro que se me escapa en este momento. Principio de razón suficiente, devenir. El punto es, Schopenhauer en esa, ¿cómo decirlo? Bueno, en su tesis, lo que hizo fue encontrar cuáles son las 4 maneras según las cuales podemos entender la causalidad, ¿verdad? Y por eso es que el principio de razón suficiente tiene una cuádruple raíz, o sea, tiene 4 maneras en que se despliega. Eso es lo que defiende Schopenhauer en ese texto. Sí. Ok. Perfecto. Gracias. Muy bien. Ahorita les digo exactamente cuáles son, porque yo sé, incluso las tengo en un apunte. Ahora en el recreo lo vemos. Muy bien, Gracias. con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta sobre Sí, lo que... profe, ahora? con el, ¿cómo es? Principio del tercero excluido se llamaba. Ajá. Ok, lo que entiendo es que no pueden haber un tercero, pero con una relación causal entre ese tercero, ¿verdad? O sea, puede que sí haya una entidad que sea mitad hombre, mitad caballo, pero que sea totalmente independiente, o sea, y que no haya como una relación causal entre ese hombre y hombre mitad caballo y caballo. No, Flores, más bien, el principio del tercero excluido lo que hace es precisamente que zanja eso como una posibilidad. Por eso es que es un tercero excluido. O sea, tenemos A y tenemos no A. O sea, tenemos una característica y su negación, o tenemos un ser y el no ser, digamos, entre cosas, digamos, la existencia de algo y su no existencia, y entre esos 2 extremos no habría un intermedio. Por eso, Ok. desde el punto de vista real, del darse las cosas en la realidad que nosotros conocemos, no hay un punto intermedio
entre caballo y ser humano. Ahora, en el mundo fantástico, sí, ¿verdad? Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Que en el mundo fantástico generalmente lo que operan son otras reglas, no las que conocemos en el mundo real. Sí, pero tengo un problema ahí con el concepto de similaridad o el nivel de abstracción al que uno pueda definir o encasillar algo. Porque, o sea, entre un humano y otro humano puede que haya mucha similaridad, ya que son la misma cosa, pero, o sea, usted, Sanchito, como se llama usted, y yo, somos totalmente diferentes. A un cierto nivel de abstracción. Sí, disculpen. Sí, lo que pasa, Flores, es que aquí cuando estamos hablando también es que desde un punto de vista conceptual, o sea, partiendo de abstracciones, tendríamos que decir que sí hay un montón de características que tanto usted como yo compartimos. En tanto que, ciertamente, no somos parecidos, buena suerte para usted, ¿verdad? No somos ni parecidos ni nada por el estilo, pero el punto es, desde el punto de vista abstracto de cómo definimos al ser humano y cómo lo entendemos, sí podemos entendernos como algo similar. Y a lo que podemos excluir del ser humano, lo vamos a excluir tanto de usted como de mí. Por ejemplo, ni usted ni yo somos caballos. Volviendo al ejemplo, ¿verdad? Pero uno puede utilizar esa misma abstracción para un caballo y un humano, por decir, tenemos 4 extremidades, somos mamíferos, vivimos en este tiempo, dentro del planeta. Ok, pero ya usted lo que hizo fue que subió el nivel de abstracción. ¿Por qué le digo que subió el nivel de abstracción? Porque ahora ya no estamos pensando ni al caballo ni al ser humano en su singularidad, sino que ahora lo que estamos pensando es, ya usted dio varios criterios, seres vivos o mamíferos. Más bien ahora, a partir de ese nuevo concepto abstracto, podemos generar la exclusión de ciertas cosas. Por ejemplo, a partir de la noción de mamífero, podemos excluir la noción de ovíparo, por ejemplo. Hay mamíferos y hay ovíparos, y si esos dos los consideramos como extremos, digamos, habría que ver si hay tercero excluido. O, para que quede más fácil, porque ahorita me sacan los ovovivíparos, ¿verdad? Podemos zanjar el asunto. Los seres humanos y los caballos somos seres vivos, ¿verdad? Y los minerales son seres inertes en ese sentido, digamos, son seres no vivos. No hay puntos intermedios, digamos, no hay minerales que cobren vida, propiamente hablando, o seres que en tanto que sean seres vivos, se vuelvan minerales, ¿verdad? En tanto que seres vivos, ¿verdad? O sea, Ok, sí. Entonces el nivel de abstracción está definido por el marco conceptual que utilicemos para definir cada entidad. Claro, porque el nivel de abstracción también, o el ámbito de abstracción en el que estemos, es importante para entender qué es lo que estamos explicando de las cosas. Profe. Sí. Pablo, perdón, claro. Pablo Jiménez acaba de decir que es como los géneros. Eso es lo que iba a decir yo. Por supuesto, claro. Profe, eso también lo vamos a ver cuando veamos también a qué se dedica la filosofía primera en Aristóteles. Eso es un temazo. Sí, claro. Gracias. Es que, profe, disculpe, es que entonces a ver si me queda claro. Entonces, lo del tercero excluido es o se es una cosa o se es otra cosa, pero no puede ser de un poquito de una y un poquito de otra al mismo tiempo. Es correcto. Entonces, digamos, en cuanto a ese tipo de cuestiones sexuales, por ejemplo, ¿una persona es heterosexual o es homosexual? No, vamos a ver, ahí el asunto es que lo que tenemos que hacer es ver si esta explicación aplica. Recuerden, yo les dije, esto tiene que ver con elementos a donde podemos, de alguna manera, determinar esa polaridad, digamos. Sí, entiendo. No, hay personas que no tienen ningún problema
con tener intercambios sexuales con personas de su mismo sexo o con personas de otro sexo. Sí. Entonces, Sí, ahí no aplica, digamos. Ahí no aplicaría. Tienen que ser excluyentes, ¿no? ¿Aló? Tienen que ser excluyentes, ¿no? Exactamente. Tiene que ser sobre principios. El tercero excluido funciona para principios que son excluyentes entre sí. Ok, sí, ahí está la palabra. Perdón, Andrés, vos fuiste el que preguntó sobre Schopenhauer. ¿Quién fue? Sí. Ok, ya lo tengo. Aquí ya lo vi. Los principios de razón suficiente de Schopenhauer son del devenir, del ser, del actuar, que esos fueron los que me acordé, y el que me faltó, qué barbaridad, fue el principio de razón suficiente del conocer. Esos son los 4 que propone Schopenhauer. Ok, ¿y se tienen que cumplir los 4 según él? No, o sea, cada uno explica cosas distintas. Ah, ok. Gracias. Con todo gusto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Y si no, entonces, creo que más bien ya estamos para el recreo. Ya tenemos 50 minutos en sesión. Entonces, si no hubiera ninguna pregunta más, entonces podemos